Felices Pascuas de Resurrección. Pues sí, mi hermanos, ese tiene que ser el saludo de toda esta octava de Pascua, de todo este tiempo de gloria por la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y Lucas nos sigue iluminando con este libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora vemos el capítulo 2, versículos del 36 al 41, en este martes 6 de abril, en el que continuamos reflexionando sobre este acontecimiento importante. El Evangelio será de Juan, capítulo 20, versículos 11 al 18. Continúa Lucas narrándonos cómo Pedro estaba predicando ahí en ese día de Pentecostés en Jerusalén y cómo la gente lo escuchaba con mucha atención. Él les decía que ese Jesús fue constituido por Dios como Señor y Mesías y que a pesar de que ustedes lo crucificaron, dice Pablo, pero les hace ver cómo sigue Él presente entre nosotros. Y luego qué interesante, dice, estas palabras les llegaron al corazón de todos los oyentes y le preguntaban a Pedro y a los demás, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Y miren cómo la respuesta de Pedro no les dice nada nuevo, aparentemente, porque si se acuerdan, cómo empezamos la cuaresma, el miércoles de ceniza. Los temas eran la conversión y el arrepentimiento, y era lo que predicaba Juan el Bautista. Ahora Pedro les dice como respuesta a esta pregunta, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. O sea, la conversión sigue siendo tema. Arrepiéntete del mal que haces. Bautízate. Nosotros, mis hermanos, ya somos bautizados. Ahora tenía que ser el proceso al revés. Ya somos bautizados, ahora tenemos que analizarnos y arrepentirnos, convertirnos de toda la maldad que pueda haber en nuestro corazón. Porque ahora Pedro les hace ver que ese bautismo que recibimos ahora es diferente porque dice, bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Esos son los dones que ahora nosotros recibimos. Ya no es el bautismo de Juan, que solamente era un signo de conversión externa. Este bautismo que recibimos ahora en el nombre de Jesús realmente nos purifica porque perdona nuestros pecados y nos ilumina, nos impulsa con el don del Espíritu Santo. Entonces, y termina diciéndoles San Pedro, póngase a salvo de este mundo corrompido. Eso, mis hermanos, es tan actual. Este mundo de hoy está tan corrompido que a lo malo se le llama bueno, que lo que es malo a los ojos de Dios lo vemos como lo más natural y necesitamos hacerle caso a Pedro. Saber que somos bautizados, que tenemos el Espíritu Santo, que ese bautismo nos ha borrado los pecados y que todos los pecados nuevos que seguimos cometiendo por nuestra fragilidad también pueden ser borrados a través del sacramento de la reconciliación. No esperemos más, hermanos, empecemos ese proceso o continuemos ese proceso de conversión y regreso hacia el Señor. Ya hemos meditado la versión de Marcos, de Mateo respecto a lo que pasó el día de la resurrección. Hoy Juan nos da su versión. Ya habíamos visto cómo él nos dice que es María Magdalena la que va y llega al sepulcro. Esa María Magdalena que estaba llorando al pie de la cruz, ahora está llorando afuera del sepulcro por la misma situación. Primero lloraba por ver a Jesucristo muerto y ahora llora porque no encuentra su cadáver. Y miren cómo eso es reflejo de lo que les pasaba a los demás apóstoles. Se les olvida la promesa que hizo Jesús, que les decía que iba a resucitar al tercer día. Entonces, al ver el sepulcro vacío, no se les ocurrió pensar, oye, pues a lo mejor era cierto, Jesús dijo que iba a resucitar, entonces tiene que estar vivo. No, lo que reaccionan es con miedo, con temor, porque ha desaparecido Jesús. Y aquí se le aparece el mismo Cristo a María y como vamos a ver durante estas reflexiones, cómo en el primer momento cuando ven a Jesús no lo reconocen. Algo sucede que no reconocen que es Jesús presente. En este caso, María lo reconoce hasta Jesús le dice, le habla por su nombre. Jesús nos conoce, el pastor conoce a cada una de sus ovejas. Y dice, cuando hablábamos de este pasaje del buen pastor, dice, y las ovejas también reconocen su voz. Entonces, cuando Jesús le dice María,
es cuando esa oveja reconoce la voz de Jesús y le dice Rabuní, que quiere decir maestro. El problema, mis hermanos, es que el resucitado no puede ser experimentable como antes. Jesús, cuando se encarna en María Santísima, toma un cuerpo humano y ese cuerpo adquiere todas las mismas características del cuerpo humano menos el pecado. O sea, sufre, llora, tiene hambre, tiene dolor. Pero hoy, después de la resurrección, ese cuerpo se convierte en un cuerpo glorioso como el que vamos a tener también nosotros el día de la resurrección final. Y entonces es diferente, ya no sufre, ya no llora. Jesús ya no puede sentir dolor en su cuerpo porque ya tiene la divinidad que tenía antes de encarnarse y ese cuerpo toma ahora matices diferentes. Entonces, no esperemos verlo de la misma manera. Es el mismo cuerpo. De hecho, Jesús vemos cómo pone las manos para que se den cuenta de que realmente es Él. Cuando Tomás dice, tengo que meter mis manos en sus llagas. Pero tenemos que pensar que es un Jesús diferente, que es un Jesús que ese encuentro nos debe llenar de alegría, sabiendo que la promesa fue cumplida y que la promesa de que nosotros un día vamos a resucitar con Él, entonces también tenemos que tener esa alegría. Pero María recibe una misión, le dice a Jesús, no me retengas, ve y anuncia a tus hermanos, a tus apóstoles, y que vayan delante de mí a Galilea y allá los veré. Fíjense, no me retengas. Nosotros no podemos quedarnos con esa experiencia del encuentro con Cristo resucitado. Tenemos que salir a anunciarlo. ¿Y cómo lo vamos a anunciar? Pues tú vas a decir, bueno, yo no puedo salir por la calle gritando que Cristo ha resucitado. No, lo puedes gritar sin hablar, con tu comportamiento. Cuando las personas te vean que eres mejor persona, cuando las personas te vean que ahora dejas de decir mentiras, dejas de andar en el chisme, dejas de andar en la bebida, cuando las personas vean que dejas a esa mujer con la que estabas engañando a tu esposa, cuando tus amigos vean que ya no te complace estar contando chistes de doble sentido, chistes que ofenden a la moral. Cuando las personas vean que ahora defiendes la vida y ya no estás a favor del aborto. Cuando las personas vean en ti un cambio en tu vida. Cuando las personas vean que estás dejando de ser esa persona amargada y cobarde que eras y ahora eres una persona alegre, feliz porque Cristo está contigo, entonces estás anunciando a Jesús resucitado. De otra manera, mi hermano, sigues en la oscuridad. De otra manera, sigues viviendo en las tinieblas que se puso en todo el pueblo cuando el día que Jesús murió. Pero mi hermano, yo tengo fe y esperanza en que tú vas a darte cuenta un día que ese día de tu bautismo recibiste el perdón de los pecados, recibiste la fuerza del Espíritu Santo y que cuando Jesús asciende y dice yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos y entonces reconocerás en ti a una persona diferente, a una persona capaz de perdonar, a una persona capaz de amar, a una persona capaz de ser feliz con todo lo que Dios pone a tu lado para que lo logres. Y sobre todo una persona que contribuya a la felicidad de los demás, porque para eso hemos venido, a ser felices y a hacer felices a los demás. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, que estés bien y recuerda, Dios te ama, Dios está vivo y Dios quiere que seas feliz. Cuídate mucho, que estés bien.